Hola a todos. Hoy os traemos 7 historias de sucesos paranormales para que podáis dormir a gusto. Empezamos con la primera. La habitación 217. En 2004, Silvia y su pareja reservaron una escapada de fin de semana en un antiguo hotel rural en Cantabria. Les asignaron la habitación 217, recomendada por sus vistas al valle. Desde el primer momento, Silvia sintió que algo no iba bien. Al entrar, notó un escalofrío y un olor raro, como a humedad antigua. Pensó que era su gestión, pero esa misma noche, mientras dormían, un ruido seco los despertó. La lámpara de la mesilla se había caído sola al suelo. El enchufe estaba desconectado y el cable enrollado como si alguien lo hubiera soltado a propósito. Intentaron no darle importancia, aunque a la noche siguiente oyeron pasos lentos y arrastrados en el pasillo. Silvia miró por la mirilla. Nada. Minutos después, la televisión se encendió sola. Al día siguiente lo comentaron con el recepcionista. El hombre, visiblemente incómodo, les dijo que esa habitación llevaba años con quejas extrañas. En los años 60, una mujer se suicidó allí tras recibir la noticia de la muerte de su marido en un accidente. Algunos huéspedes aseguraban ver su reflejo en el espejo o escuchar su llanto durante la madrugada. Silvia no le dio crédito, pero la tercera noche, al volver del baño, vio claramente a una mujer sentada al borde de la cama. Estaba inmóvil, con la cabeza baja. Silvia parpadeó. La figura había desaparecido. Al regresar a casa, revisaron las fotos del viaje. En una imagen hecha frente al espejo, podía verse claramente una figura borrosa tras Silvia. Pelo largo, piel pálida y un vestido antiguo. Nadie más estaba en la habitación. Esa foto aún la guarda en una caja, pero no ha vuelto a enseñar a nadie. Desde entonces, asegura que no ha podido volver a dormir con la luz apagada. Y aunque han hecho otros viajes, jamás volvió a alojarse en hoteles antiguos. Dice que en aquella habitación, durante 3 noches, sintió algo que no era de este mundo. El túnel de los susurros. En 1997, Jorge trabajaba como vigilante nocturno en una obra del Metro de Madrid. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Una de sus tareas era revisar un túnel en desuso, cerrado desde hacía años por filtraciones. Era largo, oscuro, húmedo, y se extendía más allá de lo visible. Una noche, mientras hacía la ronda, notó un murmullo débil. Se detuvo, creyendo que era un compañero, pero no había nadie. Pensó que eran ratas o el viento, aunque el aire allí siempre era espeso. Al avanzar unos metros, la linterna comenzó a parpadear. Justo entonces escuchó un susurro cerca de su oído. Se giró de golpe, pero estaba solo. Aceleró el paso, con el corazón latiéndole en la garganta. De repente, el haz de luz iluminó una figura borrosa al fondo. Era alta, delgada y parecía llevar casco. Jorge gritó, pero la figura se desvaneció. Corrió hasta la salida, pálido, sin aliento. Al contarlo, su compañero, un hombre mayor, le confesó algo. Durante una excavación en los años 70, 3 obreros murieron allí sepultados por un derrumbe. Nunca recuperaron sus cuerpos. Desde entonces, algunos empleados oían susurros, pasos y voces, pero nadie quería hablar del tema. A la semana siguiente, Jorge volvió al túnel. Esta vez llevó una grabadora. Cuando terminó la ronda, reprodujo el audio. Entre ruidos lejanos y el goteo del agua, se escuchaba claramente una voz masculina que decía: «Ayúdame». Nadie más había estado allí. Jorge dejó el trabajo poco después. Nunca enseñó la grabación a nadie, pero la escuchaba a veces, como si necesitara recordar que no lo imaginó. Cada vez que lo hacía, sentía el mismo escalofrío recorrerle la espalda. Hoy tiene más de 50 años, y aunque nunca ha vuelto a bajar a un túnel, todavía sueña con esa voz. Siempre la misma frase, siempre el mismo tono, un lamento que parece seguirle desde las sombras del subsuelo. La figura del arcén. En 2011, Marta conducía de noche por una carretera secundaria entre Teruel y Zaragoza. Había salido tarde de casa de su madre y prefería evitar la autovía. Era una noche cerrada, sin luna, y la niebla comenzaba a espesar. A medida que avanzaba, sentía que algo no iba bien. El GPS perdió la señal y la radio solo emitía estática. A los pocos kilómetros, divisó una figura en el arcén. Pensó que era un caminante o un peregrino, pero al acercarse, notó que no tenía rostro visible. Solo una silueta alta, inmóvil,
con lo que parecía un abrigo largo. Pasó de largo, pero al mirar por el retrovisor, ya no estaba. Frenó en seco, bajó la ventanilla y escuchó. Silencio absoluto. Atorada. Acelero. Minutos después, volvió a verla más adelante, de pie junto a una señal. Esta vez no dudó, pisó el acelerador y no miró atrás. Al llegar a un área de servicio, se detuvo temblando. Un camionero que repostaba le preguntó si estaba bien. Al contarle lo que vio, el hombre se quedó serio. Ibas por la vieja carretera de Ráfales, ¿verdad?, dijo. Marta Asensio. El camionero le contó que muchos habían visto a una figura parecida desde hacía años. Algunos decían que era el espíritu de un hombre atropellado allí en los 90. Otros, que era algo más antiguo. Lo curioso era que todos coincidían en un detalle. Siempre aparecía 2 veces. La primera al paso, la segunda para mirar. Marta nunca supo qué vio aquella noche. Pero desde entonces, evita conducir sola por carreteras secundarias. Años después, alguien le envió una foto tomada en ese tramo. Al fondo, entre la niebla, se distingue claramente una figura negra, de pie, junto a una señal. No hay sombras, ni rostro. Solo una presencia imposible. Marta guarda esa foto como prueba de que lo que vivió no fue una alucinación. Fue real. Y a veces, al verla, vuelve a sentir el mismo miedo helado que aquella noche sin luna. El niño del trastero. En 2008, Laura se mudó sola a un piso antiguo en el centro de Barcelona. Era pequeño, pero acogedor. En el contrato venía incluido el uso de un trastero en el sótano del edificio. El portero le dio la llave y le advirtió: no baje tarde. Se oyen cosas raras por las noches. Laura sonrió, pensando que intentaba asustarla. Una semana después, bajó por primera vez con unas cajas. El pasillo era largo, húmedo y mal iluminado. Cuando abrió su trastero, oyó un leve susurro que provenía del fondo del pasillo. Sonaba como la risa de un niño. Pensó que sería algún vecino. Pero al girarse, no había nadie. Al cerrar la puerta, la luz parpadeó y el susurro volvió, más cerca. Salió corriendo. Desde entonces, solo bajaba de día. Pero una noche, mientras veía la televisión, escuchó el chirrido de la puerta del trastero. Imposible, estaba cerrada con candado. Al día siguiente, bajó con su móvil grabando. Dentro de su trastero encontró una pelota antigua y un coche de juguete que no eran suyos. Pensó que alguien le gastaba una broma. Pero al revisar el vídeo, escuchó una voz infantil que decía claramente: ¿quieres jugar conmigo? Nadie visible, solo la voz. Llevó el vídeo a un vecino, quien al verlo, empalideció. Le contó que en los años 70, un niño de 6 años había muerto aplastado por una estantería en ese mismo sótano. Desde entonces, los vecinos evitaban bajar por la noche. Laura se mudó un mes después. Nunca volvió. Años más tarde, un nuevo inquilino del piso la contactó por redes. ¿Sabes algo de un niño en el trastero?, decía el mensaje. Laura nunca respondió. Solo bloqueó el perfil, borró el vídeo, y desde entonces, evita los sótanos. Dice que aún sueña con la voz del niño. Y que, en el silencio de la noche, a veces cree escucharla cerca, pidiéndole que juegue. La llamada desde el número apagado. En 2016, Daniel perdió a su hermana mayor, Irene, en un accidente de tráfico. Era su única familia y su muerte le afectó profundamente. Durante semanas, se negaba a borrar su número de teléfono. A veces le enviaba mensajes como si aún pudiera leerlos. Una noche, mientras estaba solo en casa, sonó su móvil. Número desconocido. Respondió, pero nadie habló. Solo un suspiro suave, como un aliento al otro lado de la línea. Colgó. A los 5 minutos, volvió a sonar. Esta vez respondió con miedo. «¿Irene?», preguntó. La llamada se cortó. Miró el historial y vio el número. Era el de su hermana. Atónito, intentó devolver la llamada, pero el teléfono ya no estaba operativo. Fue a la compañía y confirmaron que la línea estaba cancelada desde hacía semanas. Al día siguiente recibió un mensaje: «Estoy bien. No tengas miedo». Decía que venía de su número. La pantalla mostraba el nombre con el corazón que él le había añadido años antes. Pensó que alguien le gastaba una broma. Pero el móvil de Irene seguía guardado en un cajón, sin tarjeta SIM.
Lo encendió por primera vez desde el accidente y se quedó helado. El mensaje también estaba allí, como si hubiera sido escrito desde ese mismo dispositivo. Desde entonces, las luces parpadeaban por las noches. A veces, la radio se encendía sola y sonaba su canción favorita. Un día, al despertarse, encontró escrito en el espejo del baño: «Sonríe, Dani». Nadie más tenía llaves. Guardó el móvil, el mensaje y la nota. Nunca habló de ello. Años después, una médium le dijo que algunas almas encuentran formas de despedirse cuando quedan asuntos pendientes. Daniel no supo si creerle, pero desde aquella última llamada, dejó de soñar con accidentes. Y en su cumpleaños, cada año, recibe una llamada en silencio desde el mismo número. Nunca hay voz. Solo ese suspiro, como si alguien, desde otro lugar, aún le acompañara. La monja del Hospital Viejo. En 2003, Andrés trabajaba como celador nocturno en un hospital antiguo de Valencia, parcialmente cerrado por reformas. Algunas salas estaban clausuradas, pero él debía pasar cada hora a revisar que no hubiera intrusos o averías. Una de esas zonas era la planta cuarta, desierta desde hacía años. Las luces no funcionaban bien y el pasillo parecía detenido en el tiempo. Camas oxidadas, cristales rotos, camillas abandonadas. Una noche, mientras realizaba su ronda, creyó oír pasos. Pensó que era un gato, pero al girar una esquina vio a una mujer vestida de blanco cruzar el pasillo. Llevaba toca, como una monja antigua. Le llamó la atención que no hiciera ruido al andar. «Hola», dijo, pero la figura desapareció al doblar una esquina. La siguió, pero no había nadie. Bajó a seguridad y revisaron las cámaras. En el monitor, se veía claramente una figura blanca cruzando el pasillo a las 2:17 h. No era la primera vez. El vigilante le confesó que varios empleados habían visto a la misma mujer desde hacía años. Algunos decían que era una monja que trabajó allí durante una epidemia en 1947 y murió cuidando enfermos. Otros, que era una paciente que creía ser religiosa y falleció tras una crisis. Andrés, escéptico, decidió no hablar más del tema. Pero al día siguiente, al entrar al despacho, encontró una hoja sobre su mesa. Era un informe médico de 1947, firmado por María Dolores. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Andrés dejó el hospital semanas después. Años más tarde, un periodista investigó las apariciones en la planta cerrada. En su reportaje se ve una imagen borrosa captada por un móvil, una figura blanca de pie al fondo del pasillo, inmóvil. Muchos creen que aún cuida a los enfermos que no tienen quien les rece. Andrés, cada vez que pasa cerca del hospital, evita mirar hacia las ventanas del cuarto piso. Dice que a veces, entre las cortinas, aún se ve a alguien de blanco observando. La voz del espejo antiguo. En 2010, Clara heredó un antiguo espejo de cuerpo entero tras la muerte de su abuela. Era un objeto imponente, con marco de madera tallada y un cristal ligeramente oscurecido por el tiempo. Lo colocó en su dormitorio sin pensarlo mucho. La primera noche, al pasar frente a él, le pareció ver una sombra moverse. Se detuvo. Nada. Pensó que era el reflejo de la calle. Pero las noches siguientes, empezó a notar cosas extrañas. A veces, al mirarse, veía que sus labios se movían, aunque ella no hablaba. Una madrugada, medio dormida, creyó escuchar su nombre susurrado. Se levantó y lo escuchó de nuevo. Clara, la voz parecía salir del espejo. Asustada, lo cubrió con una sábana. Al día siguiente, lo bajó al trastero. Días más tarde, su vecina del tercero bajó corriendo y le preguntó si alguien vivía con ella. Aseguró haber escuchado conversaciones por la noche, con una voz masculina muy grave. Clara vivía sola. Empezó a investigar y encontró una carta vieja entre las cosas de su abuela. Hablaba de un tal Samuel, un hombre con el que había compartido una relación tormentosa en su juventud. El espejo había sido de él. En la carta decía: «Ese maldito espejo lo devolvió todo. A veces aún lo oigo. Siento que nunca se fue». Clara llevó el espejo a una tienda de antigüedades. El dueño, al verlo, se negó a quedárselo. Dijo que ya había tenido uno parecido y que no volvería a tocar algo así. Finalmente lo dejó en un punto limpio. Pero esa noche, mientras dormía, recibió una llamada desde un número oculto. Al contestar, solo oyó una voz susurrando: «¿Dónde estás ahora?». Desde entonces,
Cada espejo nuevo que coloca en casa dura poco. Siempre acaba cubriéndolo o tirándolo. Dice que a veces, aunque no tenga espejos cerca, siente que alguien la observa desde su reflejo en una ventana o una pantalla apagada.